Bueno chicos, seguimos con otro ejemplo de sistemas de ecuaciones lineales para resolverlo por el método de Gauss. Mira, en este sistema de aquí tenemos tres ecuaciones en las que a priori, a diferencia del caso anterior, no nos podemos apoyar en la primera ecuación con el objetivo de eliminar x aquí y aquí con facilidad. Lo podríamos hacer, es solamente que para hacerlo nos tenemos que asegurar de que aquí y aquí aparezcan múltiplos de menos 2 primero. Entonces tendríamos que hacer más pasos. Para poder hacer eso tendríamos que multiplicar primero toda la segunda ecuación por 2 y toda la tercera ecuación también por 2. Y ya luego ver en función de los signos si nos interesa cambiarle el signo o no, pues ya haremos lo que haga falta. Pero en primer lugar tendríamos que multiplicar la segunda ecuación por 2 y la tercera también, para que sean múltiplos todos de 2, que es lo que tiene como coeficiente la x. Luego, si aquí tenemos menos 2x y aquí nos aparece al multiplicar por 2 6x, pues ya está, no habrá que hacer más nada. Tendremos que sumar las dos ecuaciones y ya está. Aquí, si multiplicamos por 2, nos quedará menos 2x, entonces quizás sería mejor multiplicar por menos 2 directamente para que nos dé más 2x y se nos vaya también con esta al sumar, ¿vale? Eso es un procedimiento totalmente válido. Digamos que eso es más bien como por fuerza bruta. Estamos obligando a que el sistema se vaya resolviendo paso a paso y por el camino que nosotros queremos. Sin embargo, si tenemos un poquito más de astucia, podemos aprovecharnos de diferentes debilidades que presenta el sistema de ecuaciones. Por ejemplo, si no nos cerramos a la posibilidad de que tengamos que eliminar primero las x, o que tenga que ser apoyándonos necesariamente en la primera ecuación, pues vamos a ver algún punto débil. Fijaos, por ejemplo, en que en el caso de la variable z, ya tenemos aquí z menos z y z, que es lo suficientemente bueno como para que podamos sumar unas ecuaciones con otras y que directamente se eliminen esa incógnita. Es más, en este caso, si tomamos como referencia la ecuación número 2, al sumarle la ecuación 2 a la primera tal cual está, sin multiplicarla por nada, y también a la tercera, ya en la primera y la tercera ecuación nos quitamos la z. Pues vamos a hacer eso. Aunque como digo, no es para nada el único método válido y hay otros también muy válidos. Podríamos haber, por ejemplo, haber planteado la ecuación de referencia la primera e ir eliminando las y, multiplicando la primera ecuación por menos 2 y sumándosela a la segunda, o multiplicándola por menos 4 y sumándosela a la tercera. O tomar como referencia la tercera ecuación e ir eliminando x. Multiplicamos por 3 y se la sumamos a la segunda, o multiplicamos multiplicamos por menos 2 y se la sumamos a la primera. Pero como digo, es que con las z está tan preparado ya que es que no tenemos que hacer nada para forzar que el método de reducción funcione. Es que ya funciona con las z tomando como referencia la ecuación 2. Por tanto, la ecuación 2 no se toca. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues a la fila 1 le vamos a sumar la fila de referencia tal cual está, es decir, multiplicada por 1. Y a la fila 3 le vamos a sumar también la ecuación 2 de referencia multiplicada por 1. Ojo, como digo, la de referencia no se toca. Podríamos sencillamente hacer un paso en vez de hacer dos del tirón. Lo que no podemos hacer es que si a la fila 1 le suma la 2, después aquí ponga algo así como que a la fila 2 le suma la 3. Eso nos va a llevar a un problema serio, porque entonces podemos derivar en un sistema de ecuaciones que no es equivalente y estaría todo mal, ¿de acuerdo? Cuando decidimos que una ecuación del sistema es la de referencia en ese determinado paso, en ese paso siempre tiene que ser de referencia para todos, no se toca. Por tanto, en este caso, como la ecuación de referencia es la segunda ecuación la volvemos a copiar tal cual está. 3x más 2y menos z igual a 0. Y ahora, hemos dicho que a la fila 1 le sumaremos la 2 multiplicada por 1. Si le sumamos la segunda fila multiplicada por 1 es sumarle la segunda fila tal cual está. Entonces le vamos a sumar a la primera fila la segunda. De tal forma que 3x menos 2x nos va a dar x, y lo ponemos con las x. 2y más y nos va a dar 3y en positivo. Menos z más z se cancela, da 0, no hacemos nada, dejamos el hueco, igual, y 0 más 1, que es 1. En el último caso, vamos a hacer que a la fila 3 se le sume la 2 multiplicada por 1, es decir, que se le sume la segunda fila tal cual. Entonces, si hacemos 3x menos x son 2x,
2y más 4y son 6y, menos z más z, 0, se cancelan, que es nuestro objetivo, dejamos el hueco, igual a 0 más 2, que son 2. Bueno, pues en este primer caso ya hemos conseguido quitarnos la z en dos de las ecuaciones. Ahora tendremos que tratar de comparar estas dos ecuaciones que nos quedan arriba y abajo para tratar de eliminar alguna otra incógnita. No debemos volver a meter en el juego la segunda ecuación porque entonces podríamos, al sumarse la otra de las ecuaciones, volver a introducir la variable z. Y eso es innecesariamente incómodo porque estaríamos yendo hacia atrás, ¿vale? Hemos conseguido quitarnos la z, ahora nos olvidamos de la segunda ecuación y tomaremos como referencia, sin tocar la segunda ecuación, una de las otras dos. Como la segunda no la vamos a tocar, la copiamos ya tal cual. Y ahora, lo que tenemos que decidir es si bien vamos a tomar como referencia la fila 1 o vamos a tomar como referencia la fila 3. De nuevo, hay varias posibilidades. Si tomamos como referencia la fila 1, entonces sería tan fácil como multiplicarla por menos 2 y sumársela a la tercera para que se nos vayan las x. Si multiplicamos por menos 2, además es que va a ocurrir otro problema, y es que las y se nos van a ir. Vamos a comprobar qué ocurre ahí, ¿vale? Si tomamos como referencia la fila 1, es decir, que a la fila 3 le sumamos la 1 multiplicada por menos 2, como la de referencia es la 1, entonces la 1 la copiamos tal cual está. X más 3y igual a 1. Y entonces hacemos, a la fila 3 le sumamos la 1 multiplicada por menos 2. Vale, pues menos 2 por x, menos 2x. Menos 2x más 2x, 0. No se pone nada. Menos 2 por 3y serán menos 6y. Y menos 6y más 6y se nos va. Por tanto, no se queda nada tampoco. Aquí no tenemos hueco, ni aquí tampoco, no hacemos nada. Menos 2 por 1 son menos 2 y menos 2 más 2 son 0. Por tanto, al final de la tercera ecuación nos queda 0 igual a 0, lo cual es siempre cierto. Y esto puede parecer tonto, pero significa algo importante. Vamos a ver el que significa. Daos cuenta de que entonces en lo que se nos queda tenemos dos ecuaciones en las que no nos importa cuánto valga una de las variables en concreto, las otras dos se van a poder seguir despejando en función de esa variable. ¿Qué es lo que hacemos en la práctica? Bueno, pues mirad, en este caso lo que nos conviene es coger o x o y y decir que va a valer cualquier valor. Por ejemplo, digamos que x vale alfa, donde alfa es cualquier valor real. Entonces, si nos vamos a la primera ecuación, vamos a tener que alfa, ese determinado valor real, sea cual sea, más 3y es igual a 1. Y de aquí despejaríamos la y como 3y igual a 1 menos alfa, es decir, y igual a 1 menos alfa partido por 3. Es decir, que si x valiera el número que sea, la y va a venir definida de esta forma. Y por tanto, si nos vamos a la otra ecuación, a la segunda en este caso, la z la vamos a poder despejar también, porque vamos a tener 3 por x, que es 3 alfa, más 2 por y, que es más 2 por 1 menos alfa partido por 3, menos z igual a 0. Bueno, pues si despejamos de aquí la z, nos llevamos la z a este lado, nos queda todo esto igual a z, o bien dicho de otra forma, z igual a todo lo demás, es decir, 3 alfa más 2 por 1 menos alfa partido por 3, y esto es igual a 3 alfa, perdón, vamos a ponerlo en una única fracción, tomando mínimo como múltiplo, que es 3, entre 3 y 1 sería 3, 3 entre 1 3 por 3 alfa sería 9 alfa, y aquí nos quedaría 3 entre 3, que es 1, y por lo de arriba. Vamos a desarrollarlo de arriba y tenemos 9 alfa más 2 menos 2 alfa partido todo por 3. Es decir, que z nos queda 9 alfa menos 2 alfa son 7 alfa más 2 todo partido por 3.
Vale, vamos a ver. Entonces, en este punto yo entiendo que muchos estaréis desconcertados, porque por la cara hemos dicho que una de las variables va a valer lo que a nosotros nos dé la gana. Pero es que resulta que cuando esa variable vale una cosa, la y sigue siendo también solución, valdrá lo que sea, y la z tendrá otra solución, otra diferente. Por ejemplo, supongamos que x vale 0. Pues si x vale 0, iba a valer 1 menos 0, que es 1, partido por 3, un tercio. Y la z va a valer 2 tercios, porque 7 por 0 son 0. ¿Qué pasa si, bueno, y por supuesto, si metéis la solución x igual a 0 y igual a 1 tercio, z igual a 2 tercios en las ecuaciones del sistema, el sistema va a ser válido, va a dar que todo lo que hemos hecho es cierto. Sin embargo, si a la x le diéramos cualquier otro valor, por ejemplo el 1, entonces la idea sería 0, porque 1 menos 1 son 0, y la z sería 9 tercios, es decir, 3, 1, 0 y 3, y las ecuaciones del sistema de ecuaciones seguirían siendo válidas, las 3. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que realmente no importa cuál sea el valor que le demos a una de las variables en concreto, que las otras dos variables van a poder seguir resolviendo el sistema. Entonces, podemos decir que como a la x en este caso le podemos dar cualquier valor, hay infinitas soluciones. Entonces, en este caso estamos hablando de un sistema que es compatible, pero que como tiene infinitas soluciones es indeterminado. De tal forma que la solución viene determinada de esta forma. X igual a alfa, y igual a 1 menos alfa partido por 3, y z igual a 7 alfa más 2 partido por 3. Donde alfa es un número real, cualquiera. Bueno, entonces, ¿qué conclusión podemos sacar en este sistema de ecuaciones? Pues que cuando 0 sea igual a 0, cuando tengamos una cosa así, que siempre es cierta, y nos da igual si nos sale 0 igual a 0 o 27 igual a 27, cuando una de las ecuaciones nos dice una realidad, una identidad, no una ecuación, sino algo que es siempre cierto, algo que es necesariamente evidente, entonces, una de las ecuaciones llegamos a la conclusión de que no nos aporta información. ¿Y qué pasa? Pues que es como si de las 3 ecuaciones una no nos dijera nada nuevo. Entonces tuviéramos un sistema de 2 ecuaciones, porque la tercera no nos vale, con 3 incógnitas. Y como hay más incógnitas que ecuaciones, no podemos despejarlas todas de alguna manera. Entonces podríamos coger una de las incógnitas, darle el valor que queramos, y entonces tendríamos 2 ecuaciones con 2 incógnitas, que sí tiene solución, ¿verdad? Pero claro, como a una de las variables le podemos dar el valor que queramos, entonces hay infinitas soluciones. Ahora sí, si a una de las variables le damos un valor concreto, en este caso hemos decidido que sea la x, pero podría haber sido cualquiera de las otras, entonces, en el momento en que una de las variables toma un valor concreto, las otras dos están definidas y no pueden tomar cualquier valor. Pero en cualquier caso, hay un trío de valores que siempre está abierto a la posibilidad de que alfa valga lo que queramos. Entonces, en este caso, como hemos visto, hay infinitas soluciones y siempre son válidas en las 3 ecuaciones del sistema. Por tanto, sistema compatible, indeterminado. Habrá otros casos en los que veremos que en una de las ecuaciones no llegamos a una conclusión del tipo 0 igual a 0, sino, por ejemplo, 0 igual a 7. Y eso no es cierto nunca. Entonces veremos que esos sistemas, como llegamos a una conclusión que no es cierta, y no es porque nos hayamos equivocado, sino porque es que el sistema es así, entonces llegamos a la conclusión de que es que el sistema llega a una incongruencia, es decir, no se pueden cumplir las condiciones del sistema y que se cumplan las igualdades, porque llegamos a una cosa que es falsa. Entonces hablamos de sistemas incompatibles, no tienen solución.